Hola, estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test. Iniciamos junto a ustedes acá hoy día, lunes 25 de marzo. Espero que todos estén muy bien. Vamos ya con nuestro video test del día de hoy. Entonces, sería correspondiente al tema siniestros de tránsito, como pueden ver ahí. Hola María, buenos días. Bienvenida. Vamos entonces a avanzar un poquito en la pantalla y ya tenemos la primera pregunta en pantalla. Ya, así que como siempre, ustedes pueden ir respondiendo en su ventana de chat. Ahí ustedes van colocando la opción correcta. Vamos a ir con la lectura y con las explicaciones. Hola, Janina. Janina, muy buenos días. Mario, buenos días, bienvenidos. Ahí se van sumando y saludando. Vamos con la lectura, comencemos. Partimos enseguida. Dice así. Uno. En Chile, los accidentes de tránsito afectan especialmente a quienes: A. A las mujeres mayores de 40. B. A las mujeres acompañadas por niños. C. A los jóvenes entre 15 y 29 años. Y D. A los ancianos mayores de 65 años. Según las estadísticas, ¿a quiénes afectan especialmente en Chile los siniestros de tránsito? A los jóvenes, ¿cierto? De entre 15 a 29 años. Exactamente, muy bien, alternativa C la correcta. En esa edad que a veces nos arriesgamos demasiado, lamentablemente ocurren siniestros. Vamos con la pregunta 2. Dice, ¿cuál es el tipo de accidente de tránsito que ocasiona más muertos? Hay diferentes tipos de siniestros, pero hay unos en particular que generan más muertes en nuestro país. ¿Cuáles pueden ser? A, los atropellos. B, incendios en los vehículos. C, el sueño al volante. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, los atropellos. Las estadísticas nos muestran que los atropellos generan muchas muertes en nuestro país, ya aproximadamente 550 al año, siendo el tipo de siniestro que genera más muertes, lamentablemente. Vamos con la número 3. De los siguientes factores, ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? ¿Ya? El factor más frecuente en siniestros de tránsito. A. Los errores de los conductores. B, las fallas mecánicas. C, las condiciones de calles y caminos. D, las condiciones climáticas. Los errores de los conductores, ¿cierto? Así muestran las estadísticas. Es el factor que se presenta con mayor frecuencia en los siniestros de tránsito. Uy, 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 me dejaba un tremendo texto acá. No sé si lo alcanzamos a ver hoy y lo terminamos mañana. A ver, vamos a darle lectura, ¿cierto? En respeto, obviamente, a la persona que escribió este. Uy, pero estaba demasiado largo. Dice Oscar, dice, hola, profe, buen día. Solo ingresé para comentarles que el viernes 22 de marzo, o sea, el viernes pasado, es decir, aprobé mi examen. Felicitaciones, Oscar, aprobó y estoy muy feliz. Ahora voy por el práctico. Genial, el 8 de abril, que te vaya muy bien, Oscar. ¿Ah? A pesar de que la práctica, a pesar de que en práctica T llegué al 96% de puntaje. Porque bueno, no me dio más el tiempo, reprobé con 3 preguntas en las 35, equivalente a 84%. Mi ventaja, creo yo, es que su ventaja fue, se dice él, creía que aquellas preguntas que valían doble puntaje, ¿cierto? Las sabía, genial. Eso lo sumó, obviamente. Y al revés el derecho. Ah, debo decir que me vinieron 2 preguntas que jamás las vi en práctica test y que y que no pude responderlas, dice. Claro, las respondí, pero no fueron correctas. Me saqué la cresta, o como decimos en mi país, Perú, me saqué la mugre durmiendo 5 horas. Estudió mucho. 5 horas y media, dice los últimos días, a veces 6. Pero todo esfuerzo tiene recompensa. Gracias, Prácticas Test, gracias a todos por sus buenas vibras y por supuesto, gracias, profesor. Oye, Oscar, muchas gracias. Oye, yo duermo 6 horas todos los días, para mí 6 horas es normal, por si acaso. Ya, pero muy bien, Oscar. Excelente. Gracias por este tremendo mensaje, Oscar. Felicitaciones, qué bueno que ya probaste. Te costó, sí, te costó, pero te esforzaste mucho. Y ese esfuerzo tuvo su fruto. Así que felicitaciones, amigo Oscar. Gracias por tomarte el tiempo de venir a comentar. Y vamos por el práctico que falta poquito. Falta muy poco para que tengas tu licencia en la mano como corresponde. Excelente, Oscar. Muchas gracias.
Bien, después de este largo y feliz mensaje que nos trae Oscar, ¿cierto? Continuamos. Gracias, Oscar. Pregunta 4 dice, ¿es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes, sí o no? ¿Será un error? Solamente uno ha contestado que es un error. Ah, ya, muy bien. Yo les digo que sí, porque no ocurren por causas accidentales, ya por causas fortuitas. La gran mayoría ocurre por eh, factores conocidos por todos. Ya se repiten una y otra y otra y otra vez. Así es que no son accidentales. La gran mayoría son ciertos, se pueden evitar. ¿Ok? Ya. Maybelline dice que ayer hizo examen, se dieron dos veces la misma pregunta. Sí pasa, las preguntas se repiten. Acá también lo vas a ver, Evelyn, eso es normal. ¿Ya? Pucha, no sé. Seguramente la segunda pregunta que hiciste no la diste bien. Tendría que verlas. No te puedo dar ninguna opinión si es que no veo los detalles de las preguntas, Evelyn. Lamentablemente desde acá, porque claro, de pronto uno cree que es la misma pregunta, responde de la misma manera, seguramente, como dice anteriormente, pero una palabra que cambió te cambia todo el contexto. Así es que es lo que te puedo decir, pero no, si no leo el detalle, yo no te puedo decir acá qué es lo que pasó. Tú me preguntas qué pasó ahí, no te puedo decir porque no estoy viendo la pregunta. Ya, continuemos, que el tiempo es oro. Dice las 5. Existen estudios que indican que en promedio por cada persona fallecida en accidente de tránsito, una cantidad X de personas cercanas sufren dolor. Ese número es alrededor de, por cada fallecido, claro que personas sufren. No solo los familiares, sino que los conocidos, cercanos, colegas, vecinos, etcétera. Aproximadamente 100 personas. Muy bien sus respuestas. Vamos con la 6 que dice, ¿cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un accidente de tránsito? Mira, acá tenemos una similar a la que ya habíamos visto. ¿Te das cuenta? No es igual, pero es similar. Y ya la habíamos hablado delante ahí. Para que Evelyn vea que las preguntas se repiten, pero cambian el orden de las palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado y leer muy bien. Y claro, acá nuevamente volvemos al tema de los jóvenes. Los que tienen menos de 20 años, ¿cierto? Son los que están más expuestos y tienen mayores probabilidades. Porque las estadísticas muestran que a esa edad generalmente hay una baja percepción del riesgo. O sea, se arriesgan demasiado los jóvenes y eso desemboca en siniestros. Alternativa C, la correcta para este caso. ¿Ya? Prácticamente habla lo mismo, el mismo tema, parecidas, pero iguales no son. Vamos con las 7. Dice, existen unos grupos de personas que tienen más probabilidades de estar involucrados en accidentes de tránsito. Miren, lo mismo. O parecido, no es lo mismo, perdón. Pero el mismo tema, la pregunta parecida a la que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué grupo de personas están más expuestos o están más involucrados en accidentes de tránsito? A, los niños. B, son los jóvenes. C, los niños, los jóvenes y las personas mayores. Son más vulnerables, ¿cierto? Los niños, las personas mayores y los jóvenes no son tan vulnerables por su capacidad física, pero sí ellos mismos se exponen demasiado. Así que esos tres grupos sí, están más expuestos. Muy bien. Vamos a la pregunta 8 que dice, los días que mayor cantidad de accidentes de tránsito se generan en... ya, ¿qué días podemos decir, cierto, de la semana eh, o dentro de cierto el mes hay mayor cantidad de siniestros de tránsito? A, los días lunes y martes. B, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con feriados largos. C, los días domingos. Se nos vio un feriado largo la próxima semana ya, ¿cierto? Perdón, esta semana, perdón, esta semana. Y curiosamente es donde ocurren más accidentes, sí. Alternativa B, la correcta. Pregunta 9. ¿Cuál es el género con más fallecidos en accidentes de tránsito? Los hombres, dice, con un total de un 78% sobre el total. Con 78% sobre el total. B. Los hombres, con un 92% sobre el total. Y C. Las mujeres, con un 60% sobre el total. 9 de cada 10 conductores que fallecen son hombres. ¿Ok? Tiene una alta tasa de mortalidad del género masculino en siniestros de tránsito. Entonces sería la vela correcta. Los hombres, lamentablemente. Para nosotros los hombres, lamentablemente.
92% sobre el total. Fallecen muchos varones en siniestros de tránsito. B la correcta. Pregunta 10. ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes de tránsito? Los que más se frecuentan, ¿cierto? Factores más frecuentes. A. El exceso de marihuana, perdón, el exceso de consumo de marihuana y alcohol. B. El exceso de consumo de drogas y la confianza. C. El exceso de consumo de drogas y alcohol. D. El exceso de velocidad, la desobediencia y el consumo de alcohol. Miren acá como que se le hace el quito un poco las drogas. Yo me tiré las drogas igual que entre medio, ¿ah? Pero es la D la correcta, sí. Desobediencia a las normas del tránsito, consumo de alcohol. Y fíjense que el consumo de drogas está pasando pero piolita. Y también el consumo de drogas también debería estar acá. Debería. Bueno, ahí falta que los estudios se actualicen. La velocidad, un factor muy frecuente en mucho y una gran cantidad de siniestros de tránsito. D la correcta. Pregunta número 11. Es multirespuesta, hay que marcar más de una y dice, dentro de los costos administrativos de un accidente encontramos A. Costos de gestión de seguro. B. Costos de policía y bomberos. C. Costos legales, jueces y abogados. Todos estos conllevan costos administrativos. Todos en este caso. ¿Ok? A, B y C correctas. Pregunta 12. Los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes de 15 y 29 años. En este contexto, las principales causas de estos accidentes son A. Las fallas mecánicas del vehículo. B. Ninguna de las mencionadas. C. La sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad. Ya. Ya sabemos entonces que lamentablemente en los jóvenes se presenta una gran cantidad de siniestros de tránsito y de muertes por lo mismo. ¿Ya? Factores que más se repiten que terminan en el siniestro de tránsito en los jóvenes. Sobrevaloración de sus capacidades. Creen que sus capacidades están por encima de los demás por el hecho de ser jóvenes, ¿ya? Y por lo mismo, ¿cierto? A veces sobrepasan los límites, sobre todo lo que es la velocidad. Sé la correcta, muy bien. Pregunta 13. La segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito, ¿sí? Porque la primera son los suicidios, afectando en mayor medida a la población A, de entre 15 y los 29 años, B, entre los 50 y 61 años, C, entre los 40 y 49 años y D, 30 a 39 años. A la población joven, ¿cierto? De 15 a 29 años, lamentablemente, ¿ya? Y acá no solamente se habla de conductores, también de jóvenes que mueren atropellados o cuando van de acompañando pasajeros de otros jóvenes muchas veces. También. Por eso dice desde los 15 hasta los 29. ¿Ya? Porque a los 15, o sea, es raro que un joven conduzca. Igual hay algunos que más salen a conducir sin licencia, obvio. Pero mayoritariamente se da en jóvenes como transeúntes, peatones o pasajeros. Acá hay una gran cantidad de fallecimientos en ese rango de edad. Pregunta 14 dice, sobre los accidentes de tránsito podemos afirmar que A. No somos conscientes de todo el problema. B. Se valora el dolor familiar por las muertes. C. Son causa de 5.000 discapacitados al año. D. Por cada muerte, 20 personas sufren. ¿Cuál es correcta de todas estas afirmaciones? La A. La población en general no es consciente del problema, de la magnitud de este problema, ¿ya? Ahora, claro, cuando empezamos a estudiar, como ustedes en este caso, estos textos, ¿cierto? Estos temas, estas estadísticas, empiezan a hacer conciencia. Pero el común, el promedio de la gente que no lee esto, que no está haciendo un curso y nada por el estilo, no es consciente de lo grande y de lo grave que es este problema, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, ¿ya? Por la cantidad de muertes que genera. Pregunta 15. Con respecto a los problemas de los accidentes de tránsito en Chile, podemos decir que, ya, aquí hay que marcar más de una, ¿eh? En multirespuesta. La A dice que se registran 86.000 accidentes aproximadamente. Al año, sí, es correcto. Vayan ustedes también marcando, vayan marcando sus opciones. La B dice, en promedio, 550 personas son atropelladas a causa de los accidentes de tránsito. Yo ya lo había dicho delante. Correcto. 550 personas fallecidas, ¿ya? Aproximadamente.
Ahora acá hay un pequeño error, sí, porque dice que son atropelladas 550. Hay algunas personas que sobreviven, o sea, si son solamente atropelladas serían más. 550 mueren aproximadamente al año a causa de los atropellos. Faltó esa palabra, que fallecen, ¿ya? Alternativa C, diariamente mueren a causa de accidentes de tránsito entre 4 y 5 personas. Sí, aproximadamente entre 4 y 5 personas al día. Y por último dice, por consecuencia de los accidentes de tránsito fallecen 1.600 personas, eso es al año. Faltó que diga el año. Sí, correcto. Todas son correctas. Datos estadísticos importantes. Perfecto. Vamos con la número 16. La Organización Mundial de la Salud considera los accidentes de tránsito como un problema prioritario. ¿Por qué? Por la cantidad de muertes ocurridas. B, por el dinero gastado en los accidentes. C, por la cantidad de infracciones. Y D, por la cantidad de jóvenes con licencia. Por la cantidad de muertes en todo el mundo. Ya es demasiado alto el número. Por eso es un problema de gran magnitud. Pregunta 17. Los accidentes de tránsito A, tienen como consecuencia solo la muerte. B, somos conscientes del problema pero no hacemos nada. C, se reducen con leyes más rígidas. D, son un problema de primer orden. La Organización Mundial de la Salud lo califica como un problema de primer orden a nivel mundial. D, la correcta. Pregunta 18. Con respecto a los accidentes de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La mayoría son inevitables, por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos. B. La mayoría se pueden prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. C. La mayoría son fortuitos debido al azar y a la casualidad. La mayoría no son por casualidad, son por causas conocidas. Y se pueden prevenir y evitar, aprendiendo técnicas de conducción defensiva, cómo evitarlas, cómo prevenir a tiempo, cómo anticipar las situaciones para minimizar las consecuencias, como dice. Alternativa B, la correcta. Pregunta 19. ¿Cuántas personas mueren diariamente en Chile a causa de los accidentes de tránsito? Se repite, ya lo habíamos dicho en antes, ¿cierto? Al día, ¿cuántos están falleciendo en nuestro país aproximadamente? Entre 4 y 5 personas aprox. C, la correcta. Pregunta 20. ¿Qué factores de riesgo posibilitan un accidente de tránsito? Factores que propicien, que hagan más, ¿cierto? Es más posible que ocurran los accidentes. A. El tiempo que tenemos al volante. O sea, el tiempo que usted conduce. Mientras más conduce, está más expuesto. Eso quiere decir. B. El modelo del automóvil. C. La lluvia, alcohol ingerido y el tránsito nocturno. D. La calidad de las vías. Los estudios muestran que las condiciones climáticas adversas, conductores que han consumido alcohol y lo otro, conducir de noche, generalmente no se toman las precauciones y es donde ocurren mayor cantidad de siniestros, ¿ya? Alternativa C, la correcta. Pregunta 21. ¿El grupo etario de mayor accidentabilidad son A, los adultos entre 40 y 49 años, B, los adultos mayores entre 60 y 80 años, C, los jóvenes entre 18 y 29 años? Esto en cuanto a los conductores solamente. Sí, los conductores que más fallecen se ubican entre las edades de los 18 a 29 años y en su mayoría varones, no lo olviden. Pregunta 22. Usted va circulando a 65 kilómetros por hora, aproximadamente. ¿Cuándo? Lamentablemente atropella a un peatón a esa velocidad. Ojalá que nunca nos pase, ojalá que nunca nos pase. Ya, ¿qué puede ocurrir? A, es muy probable que el peatón muera. B, es seguro que el peatón no presente ninguna lesión. Y C, es muy probable que el peatón sobreviva. Sobre los 60 kilómetros por hora, un peatón tiene solo un 10% de sobrevivir. Así que es muy probable que un atropello a esta velocidad deje como saldo la muerte del peatón. Pregunta 23. ¿Dónde se produce la mayor parte de los accidentes de tránsito?
en cuanto al cantidad, ¿dónde se producen? A, en las autopistas. B, vías o áreas rurales. C, vías o áreas urbanas. D, carreteras. ¿Dónde se produce la mayor cantidad, número de siniestros de tránsito? En las ciudades, ¿cierto? O áreas urbanas. C, la correcta. En cuanto a cantidad. ¿Por qué? Porque hay mayor movilidad, ¿cierto? Entonces, obvio que hay más siniestros. Pregunta 24. ¿Puede evitar el conductor un accidente de tránsito causado por el mal estado del vehículo? O sea, falla técnica es evitable, ¿no? A, no. Una falla mecánica es siempre imprevisible e inevitable. D, no, porque el mantenimiento del vehículo no afecta a los accidentes. C, sí, porque el estado del vehículo depende en gran medida del conductor. Exactamente, se puede evitar porque es el conductor o el dueño del vehículo el que tiene que estar atento que ande en buenas condiciones. Una falla técnica puede llevar a un siniestro. Pregunta 25. Un peatón que es atropellado a una velocidad de 65 kilómetros por hora tendrá como consecuencia que se repite esta pregunta, ¿se dan cuenta? Igual no es, pero se repite. A, tengo una alta posibilidad de salvarse de morir. B, lo más probable es que muera. C, tengo una muy baja probabilidad de morir. Y D, lo más probable es que no le suceda nada. Sobre los 60 kilómetros por hora, ya es muy probable que fallezca lamentablemente. B, la correcta. Pregunta 26. ¿Dónde se produce la mayor parte de los fallecidos por accidente de tránsito? A, vías interurbanas o no urbanas. C, carreteras. D, vías no rurales y, perdón, C, vías no rurales y D, vías urbanas. Ojo, acá está hablando de la mayor parte de fallecidos. Delante vimos la mayor cantidad de siniestros, ahora la mayor cantidad de fallecidos. ¿En qué tipo de vías se producen? Veo dudas, veo pocas respuestas. ¿Qué ocurre acá con esta pregunta? Ya, veamos. Voy a marcar lo que ustedes están diciendo, ¿ah? Veamos. Vías urbanas, no. No, porque generalmente acá hay harto accidentes, sí, pero no son mortales. Vías no rurales es lo mismo que abajo. Si me hablan de vías urbanas, es lo mismo. Carreteras, ya, pero me está hablando solo de carreteras, de un tipo de carretera, ¿ya? Entonces, esto involucra autopistas, vías no urbanas, carreteras de cualquier tipo, ¿ya? Todo lo que sea fuera de la ciudad. Por ende, si nos quedamos solo con carreteras, ¿cierto? Es muy poco. Vías interurbanas o no urbanas, esa debe ser la correcta. Aquí tienen la pista, a ver qué dice la pista. Zonas rurales, dice. Entendemos como zonas rurales, vías no urbanas. Alternativa A, la correcta. Al final corrigieron, ¿ah? Pero la gran mayoría, yo diría que todos habrían tenido mal esta pregunta. Por favor, sáquenle un pantallazo, sáquenle un pantallazo porque les va a servir para no olvidarla, porque ahí en un examen prácticamente todos la habrían tenido mala. Listo el pantallazo y nos vamos con la pregunta 27. Pregunta multirespuesta y dice, con respecto al libro del nuevo conductor, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Veamos las afirmaciones. A. Se afirma que es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes, ya. Se define accidente como un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se le asocia a un fenómeno casual, impredecible e incontrolable, correcto. Eso sería un accidente, ¿ya? Pero en el tránsito no ocurre eso, no son por casualidad. Vamos con la B. Vayan ustedes marcando igual. La mayoría de las muertes producidas por los accidentes de tránsito podría haberse evitado. Para reducir la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito, debe evitar los factores de riesgo. ¿Será correcto, no? También es correcto, pues usted debe prevenir, advertir, evitar los factores de riesgo, ¿cierto?
Es correcto, hasta el momento no me están marcando ustedes, ¿ah? Nadie me está contestando. Vamos con la C. Los accidentes de tránsito tienen poco de azarosos o de impredecible y se pueden evitar, sí, la gran mayoría. Si se tiene el conocimiento dónde, cuándo y por qué ocurren los accidentes de tránsito. Correcto. Y vamos con la última, que dice, si un accidente de tránsito fuera un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un accidente dependería solo de la cantidad de tiempo que pasemos al volante. Claro, si fuera por evento, pucha, mientras más tiempo pasemos al volante, estamos podemos tener más accidentes. Claro, así sería, pero no es así. Hay personas que manejan todos los días y no tienen un siniestro de tránsito. Y hay algunos que no manejan nunca casi, conducen y tienen un siniestro. Entonces, no tiene que ver con el tiempo que pasamos al volante. ¿Ok? Ya, todas son correctas, todas las afirmaciones. A, B, C y D. Ahí están. Cada afirmación que hay es correcta, la D también. Pregunta 28. ¿Un accidente de tránsito afecta a quiénes? A familiares y amigos. B, a todos los ciudadanos. C, familiares y seguros automotrices. Nos afecta a todos, directa o indirectamente. B, la correcta. Pregunta 29. Sobre la falla humana en accidentes, podemos decir A, que representa cerca del 90% de los casos. B, todos son por falla humana. C, solo el 40% de los casos. Y D, no hay registros sobre el tema. Sí hay registros y nos muestran que por error humano, aproximadamente el 90% de los siniestros se produce. ¿Ya? 90% de los siniestros son por error humano. O sea, la gran mayoría. A, la correcta. Pregunta 30. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? O sea, ¿cuánto es la pérdida económica del país al año? ¿Cuánto se pierde? El 2% del PIB. Eso es lo que se pierde, ¿cierto?, en gastos que conllevan los siniestros de tránsito. 2% del PIB, que parece poquito, pero es harto igual, es bastante. Pregunta 31. Anualmente en Chile mueren producto de los accidentes de tránsito aproximadamente. Al año, ¿cuántas personas están falleciendo en nuestro país? Unas 1.600 personas al año. Esa es una pregunta para memorizar. Ver la correcta, pero todos se acordaban muy bien las respuestas. Pregunta 32. Si un conductor no usa su cinturón de seguridad, A, es una decisión personal. B, no influye en gran medida. C, nos afecta a todos, directa o indirectamente. Y D, es un problema de fiscalización. Este tema nos afecta a todos porque si hay un siniestro, el gasto va para todo el país. Así que directa o indirectamente nos afecta a todos. C, la correcta. Pregunta 33. Ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, ¿qué es lo más probable? A, que más de alguien resulte con lesiones graves. B, que el accidente se haya debido a fallas mecánicas. C, que el accidente pudo haberse evitado. Y D, que usted sea detenido. Lo más probable es que el siniestro o accidente sea evitable. Cuando se analiza, uno dice, oye, pero este accidente lo puede haber evitado. Claro, si el conductor se hubiera comportado de otra forma, hubiera tomado esta medida de precaución, porque la gran mayoría, como ya dijimos, son evitables. C, la correcta. Pregunta 34. Si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para el peatón? Pregunta archi repetida. La muerte, ¿cierto? Lamentablemente así es. ¿Ya? El cuerpo humano es muy frágil y sobre los 60 kilómetros por hora son altas las posibilidades que fallezca si lo atropellan a esa velocidad. Última pregunta, estimados, dice, entre los accidentes de tránsito se distinguen distintos tipos de estos. En Chile, ¿cuál es el tipo de accidente que origina la mayor cantidad de muertos? A, las colisiones entre dos o más vehículos. B, los volcamientos. C, los atropellos. D, choques contra obstáculos fijos. Los atropellos, también esta está repetida. Es el tipo de siniestro que está dejando la mayor cantidad de fallecidos en nuestro país. Muy bien, estimados, hemos terminado nuestro video test con sus 35 preguntas. Ahí están corregidas y explicadas.
Espero que haya sido de su agrado. Este video test trató de los siniestros de tránsito. ¿Ok? Hubieron algunos errores ahí, sobre todo una pregunta que les costó bastante, ¿ah? Pero ojalá que la recuerden, ¿ya? Que la hayan asimilado para que no se la olvide si les llegara a salir en su examen. Les doy las gracias por su atención prestada. Les recuerdo que luego a las 11 tenemos el primer tema, porque hoy día partimos con el ciclo de temas repasando el libro del nuevo conductor. Y justamente el primer tema es el problema de los siniestros de tránsito. Así que está relacionado con lo mismo. Quedan cordialmente invitados a la clase de las 11. Muy bien, Marcela, ahí nos vemos. Ya, estimados, gracias por su preferencia. No se olviden de recomendar a Práctica Test. Que estén muy bien y nos vemos un rato más. Nos vemos luego. Nos desconectamos por ahora. Recuerden que todas estas clases quedan grabadas y usted también las puede revisar después. ¿Ya? No se suben inmediatamente así. Después de las 3 de la tarde ya se empiezan a subir en la plataforma. Si alguien quiere repasarla, puede ver las grabaciones. Ahora sí, que estén muy bien, estimados. Gracias, Julio. Perdón, John, leí mal. Gracias, John. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Cerramos sesión.